geopolítico sudamericano se ha desatado una tormenta de proporciones históricas. Las máscaras han caído, los pactos secretos salen a la luz, y los actores principales de esta tragedia continental empiezan a pagar el precio de sus conspiraciones. Nicolás Maduro, el usurpador de Miraflores, ha quedado expuesto una vez más. Esta vez no solo por la operación fallida de infiltración a través de sus temidos colectivos armados, sino también por la implosión de un escándalo en Colombia que podría arrastrar al presidente Gustavo Petro hacia la cárcel. En el tablero geopolítico sudamericano se ha desatado una tormenta de proporciones históricas. Las máscaras han caído, los pactos secretos salen a la luz, y los actores principales de esta tragedia continental empiezan a pagar el precio de sus conspiraciones. Nicolás Maduro, el usurpador de Miraflores, ha quedado expuesto una vez más. Esta vez no solo por la operación fallida de infiltración a través de sus temidos colectivos armados, sino también por la implosión de un escándalo en Colombia que podría arrastrar al presidente Gustavo Petro hacia la cárcel. Los últimos acontecimientos han puesto en jaque al eje chavista que pretendía expandirse desde Caracas hasta Bogotá, bajo la sombra de alianzas oscuras y operaciones ilegales. Una ola de indignación sacude Colombia tras las explosivas declaraciones del coronel Elmer Fernández Dávila, un oficial retirado con acceso privilegiado a información confidencial de la inteligencia colombiana y venezolana. Sus revelaciones han sido demoledoras, tan precisas como letales. En una comparecencia que ya recorre los pasillos del Congreso y la Fiscalía General de la Nación, Dávila ha afirmado con contundencia: Petro sabía, colaboró y mintió al país. Los colectivos chavistas, del terror urbano al fracaso internacional. Los denominados colectivos, grupos paramilitares armados y adoctrinados por el chavismo, han sido por años el brazo ejecutor de la represión interna en Venezuela. Nacieron como células de resistencia bolivariana, pero se transformaron en bandas criminales con licencia para matar, extorsionar y silenciar opositores. Su vínculo con Nicolás Maduro es absoluto. Son su escudo en las calles y su puño en la sombra. Pero ahora, ese escudo empieza a agrietarse. En las últimas semanas, agencias de inteligencia de Colombia, Ecuador y Brasil reportaron la presencia inusual de sujetos armados con acento venezolano cruzando las fronteras de forma clandestina. El objetivo era claro: infiltrar protestas sociales, ejecutar sabotajes y preparar el terreno para una desestabilización programada en vísperas electorales. Sin embargo, la operación fue interceptada. Un grupo de 17 integrantes de estos colectivos fue capturado en territorio colombiano, en la región del Catatumbo, portando armas ilegales, uniformes tácticos y documentos falsificados. Algunos incluso llevaban credenciales diplomáticas expedidas por funcionarios vinculados al consulado venezolano en Cúcuta. Las autoridades locales confirmaron que entre los detenidos hay miembros del colectivo La Piedrita y de la Fuerza Patriótica Alexis Vive, dos de las estructuras más violentas del chavismo. Durante los interrogatorios, varios de ellos confesaron que habían recibido órdenes directas de operadores enviados por el SEBIN y el CSIM, los temidos órganos de inteligencia de la dictadura de Maduro. ¿El propósito? Sabotear la campaña de la oposición en Colombia, infiltrar movilizaciones sociales y proteger a personajes del pacto histórico comprometidos con el chavismo. Petro en la mira, la confesión que lo cambia todo. Mientras el escándalo de los colectivos hacía ruido en las portadas de los medios colombianos, otro terremoto político se gestaba en silencio. El coronel Elmer Fernández Dávila, quien trabajó durante años en operaciones de inteligencia en la frontera colombo-venezolana, solicitó protección al Estado para revelar información clasificada. Lo que tenía que decir era grave y sabía que su vida corría peligro. Lo que vino después fue una bomba atómica. En una audiencia reservada en la Comisión Segunda del Senado colombiano, Dávila aseguró tener pruebas documentales y grabaciones de conversaciones que involucran directamente al presidente Gustavo Petro con altos mandos militares venezolanos y jefes de inteligencia de Miraflores. Según el coronel, desde 2022 se estableció una red de cooperación ilegal entre Bogotá y Caracas con el objetivo de blindar la estabilidad del eje progresista en Sudamérica, incluso si para ello había que recurrir al espionaje, la represión y el uso de grupos armados no estatales. Una de las declaraciones más escalofriantes de Dávila apunta a una reunión secreta en la que participaron dos generales venezolanos, un asesor presidencial colombiano y un emisario del ELN. El encuentro tuvo lugar en la Alta Guajira, en una finca custodiada por narcotraficantes locales. Allí se habría pactado la protección cruzada de intereses estratégicos. Maduro garantizaría apoyo logístico al pacto histórico, mientras Petro se comprometería a cerrar los ojos ante la presencia de colectivos chavistas en Colombia.
El presidente sabía todo. No solo sabía, participó, aseguró Dávila ante los senadores. Fiscalía y Congreso, el reloj empieza a correr para Petro. Ante la magnitud de las revelaciones, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación preliminar. Aunque el gobierno de Petro intentó desestimar las declaraciones del coronel calificándolas de fantasiosas, el material entregado por Dávila incluye audios, correos electrónicos, fotos satelitales y grabaciones de llamadas que están siendo peritadas por expertos en criminalística digital. El Congreso colombiano, por su parte, ha convocado a una sesión extraordinaria con presencia de las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa. El objetivo, establecer la veracidad de los vínculos entre el Ejecutivo y agentes chavistas. Incluso sectores del centro y la izquierda han expresado preocupación. Esto no es un simple escándalo mediático. Si se comprueba lo que dice el coronel, estamos ante una traición a la patria, declaró el senador Jorge Robledo. La presión política crece. En las redes sociales, la etiqueta almohadilla Petro Sabía se ha vuelto tendencia nacional. Exmilitares, periodistas y hasta figuras del sistema judicial han comenzado a deslizar la posibilidad de un juicio político contra el presidente colombiano. En paralelo, Estados Unidos observa con atención. Altos funcionarios del Departamento de Estado ya han pedido acceso a los informes entregados por Dávila, considerando que podrían afectar la seguridad regional. Vínculos con el narcotráfico y el ELN, la ecuación más peligrosa. Pero la bomba no termina ahí. El informe del coronel Dávila incluye un capítulo especialmente sensible, los nexos entre los colectivos chavistas, el narcotráfico y el ELN, con la presunta complicidad de actores del gobierno colombiano. Según el coronel, parte del acuerdo entre Maduro y Petro incluía la cesión de corredores estratégicos en la frontera para el tránsito de cocaína hacia Venezuela, a cambio de colaboración política y monitoreo de líderes opositores. Esta denuncia coincide con informes previos del Observatorio de Crimen Organizado y reportes de la DEA, que desde hace meses alertan sobre un aumento inusual del tráfico de droga por el eje Apure norte de Santander. Para los analistas, el peligro es evidente, un estado cooptado por estructuras criminales, donde las fronteras entre política, narcotráfico y grupos insurgentes se han desdibujado por completo. En este contexto, la figura del coronel Dávila adquiere un peso histórico. No solo es un denunciante, sino un testigo clave con capacidad para derrumbar el relato oficial de quienes se presentan como líderes progresistas, pero que en realidad operan como piezas de una maquinaria criminal transnacional. La reacción internacional, silencio, sorpresa y advertencias. La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. La OEA ha solicitado un informe detallado al gobierno colombiano, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara una visita para verificar denuncias de infiltración paramilitar en zonas rurales. En Estados Unidos, el senador Marco Rubio fue uno de los primeros en reaccionar. En una publicación en su cuenta oficial, afirmó, si se comprueba que Gustavo Petro colaboró con colectivos chavistas, debe responder ante la justicia. Colombia no puede ser santuario de criminales con poder político. Declaraciones similares surgieron desde Madrid y Bruselas, donde eurodiputados conservadores han pedido revisar los acuerdos de cooperación con Colombia. ¿Maduro acorralado, el principio del fin? Mientras todo esto sucede, Nicolás Maduro enfrenta su propio infierno. La captura de sus colectivos en Colombia es un golpe directo a su red de operaciones externas. La posibilidad de que sus emisarios armados hayan confesado vínculos con el XIM representa una amenaza real a su sistema de espionaje e infiltración. Además, la caída de Gustavo Petro representaría una pérdida estratégica para el chavismo. El régimen de Caracas perdería a su principal aliado en la región, lo que podría acelerar su aislamiento internacional. Ya no se trata de sanciones, ni de diplomacia. Se trata de una lucha entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la impunidad. La posibilidad de que Gustavo Petro enfrente un proceso penal real, e incluso una destitución constitucional, ya no es una exageración. Es una hipótesis respaldada por evidencias que crece cada día que pasa sin una respuesta clara del Palacio de Nariño. Conclusión, un nuevo capítulo en la guerra por la verdad. Este no es un episodio aislado. Es la confirmación de que las dictaduras, cuando no son enfrentadas con firmeza, cruzan fronteras, compran lealtades y destruyen instituciones. Lo que ocurre hoy entre Caracas y Bogotá no es solo una crisis política. Es una advertencia para toda la región. El crimen organizado se disfraza de ideología,
La corrupción se esconde tras el discurso del cambio y la democracia está en peligro si no se defienden los valores fundamentales. El caso del coronel Dávila marca un antes y un después. Es la voz de un soldado que decidió hablar, que eligió la verdad por encima del silencio cómplice. Su testimonio podría cambiar la historia de Colombia y darle un golpe mortal a la dictadura chavista. Ahora la pelota está en la cancha de la justicia. Y el mundo entero está mirando.